le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Despachantes. Aquí estamos, hoy es como todos los martes, hoy 21 de noviembre del 2017. Aquí estamos arrancando la tarde. Obviamente no soy Luis San Martín, quien es el habitual conductor de este programa que está con una breve indisposición y seguramente no debe estar escuchando, así que le mandamos un gran abrazo. Luis, voy a hacer lo que pueda. Por supuesto no soy vos, pero voy a hacer lo que pueda. Pero hoy sí, hoy me está acompañando nuestra encargada de prensa y comunicación del Centro de Despachantes. ¿Cómo estás, Anabela? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. ¿Todo muy bien? Pero muy bien, muy contenta. Bueno, vamos a estar cuidando el programa. ¿Vos decís? Sí, vamos a estar acompañados. Hagamos lo que podemos. Vamos a estar bien acompañados, así que seguramente salga un buen programa. Sí, con muchísima información. Hoy vamos a tener un invitado en el piso, vamos a tener llamados telefónicos, vamos a trabajar, yo lo llamaría hoy el programa del balance. Ah, muy bien. ¿Qué te parece, no? Sí, me gusta. El programa del balance porque estamos a 4 semanas de finalizar el año. A 4 lunes, ¿no? A 4 lunes, exactamente. Son estos 4 lunes donde uno debe completar todo lo que quedó pendiente y empezar a correr y trabajar. Así que hablando de correr y trabajar, ¿vamos? Comencemos, ¿Qué te parece? comencemos. Dale. Arrancamos con los títulos y las novedades en cuanto al sector. Hoy asume Echeverri en agroindustria y Negri presidirá el SENASA. Estos son los cambios que propuso el presidente Macri. Estarán jurando, si no me equivoco, después del mediodía, por la tarde. Recordemos que Luis Miguel Echeverri estará al frente de la cartera de agroindustria, estará reemplazando a Ricardo Bursaile, así se pronuncia, y que Ricardo Negri será quien a partir de hoy estará presidiendo SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Bien, un tema importante para los que estamos en el comercio exterior. El expresidente de la Sociedad Rural Argentina ahora será el ministro de Agricultura. Convengamos que se van blanqueando las cosas, ya que el verdadero ministro de Agricultura que realmente quería el presidente Macri era Luis Miguel Echeverri, así que después de realizar concesiones políticas lo está haciendo asumiendo en el día de hoy, y está asumiendo un cambio importantísimo en el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal, en el SENASA, el doctor Negri, quien, bueno, obviamente será quien marque los caminos de este nuevo SENASA, acompañado de la digitalización, ¿no? Exactamente. Otra de las noticias es que volvieron a aumentar las exportaciones de servicio, un 12,8% en el primer semestre. Esto es a raíz de un informe que realiza la consultora Ecolatina. En el informe se puede ver que desde la imposición del cepo cambiario las exportaciones de servicios disminuyeron todos los años, incluso en aquellos en que nuestra moneda se devaluó. Así que en el periodo de 2012-2016 los ingresos por esta vía cayeron 11,5%. Sin embargo, durante los primeros meses de este año se revirtió la tendencia. Así que las exportaciones de servicios en este primer semestre aumentaron un 12,8%. Y es una buena noticia, ¿no? Por supuesto que es una buena noticia, sobre todo para los despachantes de aduana, ya que lo que nosotros vendemos y brindamos son servicios. Mucho se viene hablando desde hace un tiempo que las exportaciones que le aportan valor agregado a aquellos productos que son precisamente los servicios son los que vienen posicionándose en el mundo, es decir, que son esas mercaderías que le agregan valor agregado a las cadenas globales. Esto que se viene hablando en el convenio de facilitación. Y por supuesto que es una grata noticia que las exportaciones de servicios, sobre todo los despachantes de aduana que los brindamos, vayan en alza. Y por último, el Mercosur avanzó con las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Marruecos y Túnez. Esto fue a raíz de las reuniones mantenidas en Brasilia, donde el Mercosur avanzó con los países como Marruecos y Túnez en las negociaciones para firmar este nuevo acuerdo que estaría comenzando en el 2018, el año que viene, tanto en el sector industrial como agrícola. Bueno, estos acuerdos se suman a los ya reafirmados hace muy poquito por el Poder Legislativo, el acuerdo con Egipto. Bueno, son acuerdos, la verdad que personalmente de no muchísima monta, pero bueno, contribuyen a que el comercio mundial vaya en crecimiento. Como les estábamos diciendo, esto es Despachantes, el programa del Centro de Despachantes de Aduana y para Despachantes de Aduana. Tenemos una semana corta, una semana con muchísimas novedades. ¿Qué tenemos esta semana,
Mañana vamos a estar realizando en el Centro de Despachantes de Aduana un taller de cómo seleccionar un buen candidato para su empresa. Va a estar a cargo de la licenciada Gabriela Urrunaga, ella es especialista en recursos humanos, dedicada al sector de comercio exterior. No es que es un taller abierto, es un taller dedicado, como una pequeña empresa, un despachante que tiene pocos empleados y necesita contratar un nuevo empleado, qué claves debe seguir, por dónde guiarse para seleccionar un currículum. Igualmente vamos a estar llamando a Gabriela al finalizar el programa para que nos cuente un poco más de qué se trata. Este taller va a estar realizándose mañana, como bien dije, a las 17:30 horas en el CDA, y todos aquellos que quieran participar, venir, estar presente, pueden hacerlo a través de un mail que deben enviarle a dayana@cda.org.ar. dayana@cda.org.ar. Creo que este es un tema bastante importante para los despachantes de aduana, ya que cuando uno debe contratar un empleado, debe hacerlo o un empleado calificado o debe ser un empleado que tenga cierta formación en comercio exterior, ya que las tareas que realizan los empleados en los estudios de los despachantes de aduana no es la habitual y requieren cierta capacitación, para la cual creo que esto quizás nos pueda ayudar a encontrar, por lo menos no el empleado indicado, sino que para marcar el camino. Así que creo que es un tema bastante importante. Vamos a cerrar este bloque con los medios de comunicación del CDA. La página web del CDA para ver todas las noticias del sector, todas las noticias del CDA y de los despachantes, las normativas, los giros y demás, es www.cda.org.ar. También estamos en las redes sociales, en Facebook nos encontrás como @centrodespachantes, en Twitter somos CDA Rep Arg abreviado, y hace muy poquito tiempo empezamos a utilizar una nueva red social que es el Instagram, y nos encontrás como CDA Rep Arg. Algo de música y ya venimos. Aquí en el programa Despachantes, son las 13:14 minutos, la temperatura es de 20 grados, una temperatura bastante agradable en el día de hoy, a pesar de que ayer con la lluvia descendió y mucho. Como les decía, aquí estamos en el programa Despachantes. Comenzamos el programa mencionando que estas 4 semanas que quedan para finalizar el año, no solo es para ponerse al día con las cuestiones que quedan pendientes, sino que creo que también es importante que estas 4 semanas trabajemos en lo que será un prebalance, ¿no? En un balance de lo sucedido, de los proyectos, de lo que vendrá. Insisto, todavía faltan 4 semanas, falta que se llene el último casillero del año, pero creo que ahí nos vamos preparando.
En los programas anteriores se mencionaron que el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina participó del 19º Congreso Internacional de la FITAC, realizado en Cartagena de Indias, donde el centro participó con una delegación para poder traer las novedades del comercio exterior. Como ya lo dijimos, fue un encuentro muy importante, donde estuvieron muchísimas figuras del ámbito regional y del ámbito internacional. Además está decir, hablar de la figura excluyente de la doctora Ana Hinojosa, una figura importante de la Organización Mundial de Aduanas. Estuvo el licenciado Alfonso Rojas, el presidente de ASAPRA, estuvo el presidente del comité de OMA, Enrique Cannon, donde, bueno, obviamente en este congreso no solo se mencionaron temas locales de Cartagena Indias, de Colombia, por sobre todas las cosas, donde Colombia estaba estrenando su nuevo código aduanero y toda la problemática que ello conlleva al estreno de una ley, donde estuvieron obviamente del ámbito público y del ámbito privado. Creo que bueno, fue una jornada muy interesante, de 3 días, muy intensa, donde hubo mucho trabajo y donde obviamente se escucharon muchísimas voces, muchísimas palabras como operador económico autorizado, que es lo que se viene, como intercambio de información, intercambio de normativa, como interacción sector público, sector privado. Y a la vez, dentro de este Congreso de FITAC, se realizó la 48ª Asamblea General de ASAPRA. Y creo que para esto tenemos a alguien que conoce y mucho de esta Asociación Sudamericana de Profesionales Aduaneros. Me está diciendo que lo dije al revés, ¿no, Oscar Horacio? Sí, latinoamericana, de las Américas. De las Américas. Bien, tenemos acá, le doy la bienvenida entonces a Oscar Horacio Ders, quien es el secretario local de ASAPRA. Así que formalmente, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, gracias por la invitación y ciertamente sí, este año fue un año muy intenso a nivel local, nos vamos a desarrollar, ustedes ya lo han llevado adelante todas las emisiones, la actividad, la acción de esta conducción actual del centro. Por lo tanto, tampoco dejó de ser intensa la participación nuestra ante ASAPRA, ¿no? Ante ASAPRA e ISBAT. Son dos organizaciones en las cuales tenemos representación de hace tantísimo tiempo y que, bueno, en el caso de ASAPRA nos llevó una impronta en parte necesaria por la realidad en algunos temas, en otras porque, bueno, uno sigue el comercio internacional y ve cuáles son los puntos en los cuales tenemos que tener una mirada muy clara, muy certera y muy profunda, porque, bueno, si no, no lleva por delante la historia. Y concretamente, bueno, cuando hablamos de estos meses, que fueron 9 meses de acción vinculado a temas de ASAPRA, surgió uno fundamentalmente, y en eso tiene una participación absoluta el doctor Vidal Albarracín, tanto Guillermo como el hijo del señor Vidal Albarracín, el doctor, en un tema que nos ha sensibilizado siempre, que es la responsabilidad del despachante de aduana. Yo tengo una memoria bastante profunda y no puedo, y evidentemente recuerdo claramente los episodios 2005-2006, cuando el presidente de la institución era Rubén Pérez, en la secretaría estábamos con el actual presidente de la institución, Enrique Loiso, y surgió una situación con el tema narcotráfico muy especial. Empezó a mutar lo que eran operaciones clandestinas en frontera, comenzó a mutar en parte vía courier, que vale la aclaración, sigue sucediendo y después se puede llegar a hablar sobre el otro tema que se manejó, y automáticamente empezaron las operaciones regulares de exportación donde había narcotráfico. Y bueno, ahí sucedió que estaban involucrados sin tener ningún tipo de participación despachantes de aduana, ¿no? Entonces, ese fue el punto de encuentro con el doctor Vidal Albarracín y ahí inició el trabajo sobre esta situación planteada. Antes de continuar, Oscar, quería mencionarles que en esa asamblea de ASAPRA, donde se mencionó claramente
este trabajo de la responsabilidad del despachante de aduanas se destacó como uno de los trabajos más importantes que viene realizando el centro, y creo que este sin duda coincidimos por lo que está comentando Oscar, que creo que es uno de los más importantes, y que ahora Oscar les va a reafirmar por qué fue uno de los más importantes, no solo para Zapra, sino también del año, como cierre del año. Oscar acaba de mencionar claramente que este es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de balances y Oscar estaba haciendo un balance precisamente. Fíjense cómo las historias se van cruzando, ¿no? El prosecretario de aquella comisión directiva es el actual hoy presidente, el doctor Vidal Albarracín, que en aquel momento también trabajó, ahora vuelve otra vez a intervenir en este tema, y creo que es una coherencia de criterio que viene siguiendo esta línea, por supuesto en aquel momento apoyada por el expresidente Rubén Pérez. Así que bueno, lo tenemos a Oscar Derz, y también lo tenemos en línea al doctor Vidal Albarracín. Hola Guillermo, un gusto en saludarte. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Un saludo, Oscar. Igualmente. Te está escuchando ya. Así que bueno, hoy creo que tenemos un programa de lujo. Lo tenemos en la mesa a Oscar, lo tenemos en línea a Guillermo, y creo que veníamos mencionando en este tema del balance, ¿no, Guillermo? Esto de mencionar y de hacer una especie de cierre, y que ustedes comenten la importancia de este documento, porque particularmente yo lo viví en ASAR, porque estaba ahí en esa asamblea de ASAPRA cuando se mencionó, pero vos fuiste uno de los que trabajó, así que me gustaría escuchar tu mirada y opinión de este documento, ¿no? Sí, como no. Yo creo que como todas las cosas, para ubicar un poco los méritos, muchas veces uno hace un trabajo, pero si realmente no hay una iniciativa y una constancia y un presentarlo en los momentos oportunos, esos trabajos quedan, son letra muerta, ¿no es cierto? Y eso es lo que venía pasando con esta declaración de principios, y merced a la iniciativa tanto de Quique Loiso, presidente, como de Oscar, se logró que realmente no solamente fuera debatido, sino aprobado con una unanimidad. Esto significa que en su momento también algunos países tenían legislaciones con algunas disparidades, hicieron algunas observaciones y bueno, se trabajó nuevamente siempre buscando el consenso, y realmente la importancia que tiene este documento es que está totalmente aprobada por unanimidad, ¿no es cierto? Y es un organismo internacional que de alguna manera baja línea en cuanto a los límites que debe haber en la responsabilidad, sobre todo penal, del despachante o agente de aduana. Así que eso es un logro de equipo, donde, bueno, no solamente se trabajó las letras, sino también hubo que defenderlo y presentarlo, que ese es el mérito de Oscar y de Quique en esa asamblea. Bien, les pregunto a los dos, ya que los tengo acá en el mismo momento. ¿Cuál es el contenido del documento? ¿Qué podemos contarle al despachante de aduana que está escuchando del otro lado? En líneas generales, ¿qué es lo que le presentamos, qué es lo que le presentó el Centro de Despachante de Aduana a la comunidad del comercio exterior de las Américas? ¿Oscar? El doctor, primero el doctor, entonces. Primero el doctor. ¿A mí? Sí. Gracias, Oscar. Bueno, lo que plantea es que el despachante o el agente de aduanas ha ido creciendo en facultades, es decir, adquiriendo una mayor jerarquía, y por supuesto ha ido teniendo mayor responsabilidad. Esa mayor responsabilidad no va de la mano, no va paralelamente con un reconocimiento a que se pueda equivocar, a que pueda tener ligerezas o errores formales, y entonces se había tornado muy rigorista el juzgar el cumplimiento de los deberes de los despachantes. Y peor también, o colaboraba para esta situación, de que quienes juzgaban esas conductas no son los pares, otros despachantes, sino que son jueces que son abogados, que tienen un punto de vista más rigorista frente a ese quehacer o esa actividad tan rápida o tan fluida que tiene el despachante. Entonces, era muy importante que hubiera
una bajada de línea en cuanto a cuáles son esos deberes y hasta dónde dan esos deberes para poder decir de aquí en más no hay responsabilidad. Y siempre el planteo que se hacía con este problema de enumerar los deberes era que si uno omitía alguno quedaba como una laguna o como una situación de que podía jugarle en contra. Entonces lo que se hizo fue trabajar principios, es decir, algo que va a ayudar más que nada a la interpretación de aquellos que no conocen esa actividad, como son estos jueces, y que va a permitir que realmente el despachante ya no responda por lo que debía saber, sino por lo que realmente sabe y tiene que actuar en su día a día. ¿Cuál es tu mirada, Oscar? Sí, yo creo que, bueno, seguramente a partir de mañana el documento va a ser difundido en los medios habituales de la institución, por lo tanto, entrar en el decálogo, en los 10 artículos, me parece que perderíamos un tiempo. Que importante es también plantear que este documento que se desarrolló incluía previamente la relación entre el despachante de aduana con el cliente, con su mandante y con la aduana. Entonces, en el documento van a encontrar que previo hay una serie de indicaciones no definitivas, sino que, bueno, como para empezar a hablar sobre el tema, y que yo creo, por la experiencia de todos estos años de la actividad y de participación política institucional, yo veo que algunos colegas no tienen la mirada puesta en ciertos controles que, para llegar a no llegar al tema penal, podrían evitarse si uno tiene ese tipo de situaciones. Así que eso también me parece de una importancia absoluta, porque también plantea no solo la relación el despachante de aduana con el cliente, sino que el cliente con el despachante de aduana. Entonces, bueno, seguramente la institución empezará a trabajar con estos dos mensajes para hacer un desarrollo más minucioso de estos dos temas. Miraba el título, ¿no?, que menciona claramente definiciones sobre la responsabilidad del despachante de aduana o agente aduanal, y mencionaban entre los dos, Guillermo desde el punto de vista jurídico, Oscar desde el punto de vista semántico del documento. Y pensaba, digo, como despachante de aduana, como usuario del comercio exterior, este documento me va a servir para abrir los ojos, para prestarle más atención a mi relación del conozca a su cliente, que esto se habló mucho en el Congreso de FITAC, ¿o es el punto de partida para algo más grande? Esta es la pregunta para los dos. Mira, uno no le ve la importancia a las acciones hasta que aparece algo concreto. A eso iba. Y ciertamente, no solo que le doy el valor absoluto que va a tener este documento, y seguramente los letrados que están vinculados a nosotros con el tiempo lo van a ir planteando, sino que sucedió que en la reunión de directorio de ASAPRA, cuando presentamos y todas las asociaciones, cámaras aprobaron el documento, con las observaciones que mencionó el doctor Vidal de Perú, Chile, Uruguay y Bolivia, se terminó con lo que fue la declaración de Cartagena, que también va a ser difundida a la brevedad. Pero al final, propiamente de la reunión de directorio, representantes de El Salvador nos planteó la situación muy consternado, muy preocupado, en que en el mismo momento que estábamos haciendo el reunión de directorio, estaban allanando oficinas de despachantes de aduana en El Salvador. También se hacían procedimientos casi sin acción judicial. Una cosa, bueno, pedían un apoyo que a ASAPRA se lo dio. Sí, recuerdo. A Paya se lo dio. Y yo pedí la palabra en su momento al presidente, que hasta ese momento era Alfonso, y le planteé que este era el momento de utilizar este documento, que era de una trascendencia absoluta, ¿no? Este documento hablaba justamente sobre los temas que estaba sufriendo El Salvador. Aclaro que fue ratificado y hubo una instrucción
un oficio interno de ASAPRA donde inducía a El Salvador a presentar el documento ante las autoridades oficiales del país. Así que bueno, uno no ve la magnitud del documento, que lo tiene, fue 9 meses, fue un parto tal cual. Entonces yo creo que ese tipo de hecho, no lo sabía Guillermo eso, ¿no? El tema del Salvador. Me lo habías comentado, sí, Sí. me pareció muy valioso. Sí. Así que realmente esa es la prueba internacional, y localmente ya yo creo que a la brevedad el doctor Vidal nos va a dar alguna información. Este documento fue declarado, valga la redundancia, como Declaración de Cartagena. Expliquémosle a los colegas qué significa este mote que se le ha colocado a este documento. Permiso, Guillermo. El tema surge cuando en un país, ASAPRA funciona en esos términos, cuando en algún país tiene alguna inquietud. En algunos casos, el año pasado, Chile sufría una intromisión, una agresión comercial muy severa de los courier. Entonces se presentó en ASAPRA planteando la observación y solicitando, bueno, lo mismo que solicitó Argentina con este documento. No estábamos en la conducción en ese momento, por lo tanto no voy a fijar acción, pero entiendo que habrán participado los países con sus distintas miradas, y en México, creo que fue esa asamblea en México, se hizo, sí, claramente, la Declaración de México, donde, bueno, todos los países adherían a ese reclamo, a esa inquietud de Chile. O sea que es un mecanismo para llevar al seno de la reunión de asamblea, directorio, bueno, temas que entienden que afectan su accionar interno. En este caso era un documento que era mayúsculo porque evidentemente involucraba a la relación que tiene el despachante de aduana, el agente aduanal con las instituciones de cada país. Guillermo, una última pregunta. Sí. El documento, bueno, como mencionabas, tiene este decálogo de las responsabilidades que tienen los despachantes de aduana ante el servicio aduanero y su relación con el cliente. Te hago la misma pregunta que le hizo Oscar. ¿Esta es una introducción? ¿Es el inicio o se va a venir más segundas partes? ¿O hay mucho más para agregar en este tema que, a mi entender y desde mi lugar de despachante de aduana, creo que si bien el documento es muy completo, creo que hay otras cuestiones que van haciendo también relacionadas con la coyuntura, pero quería escuchar tu opinión, tu mirada. Sí, Marcelo, la idea es que esto sea como un marco. En principio, es muy importante entender que todos los organismos de control, cuando los temas, sobre todo de índole penal, los superan por su tecnicismo, bueno, van trasladando funciones de control a los propios, digamos, sujetos, ya sean contadores, escribanos, despachantes de aduana. Entonces empiezan a tener estos otros operadores una responsabilidad que es heredada o trasladada por el organismo de control. Entonces ahí se ve el despachante y estos otros sujetos obligados, por ejemplo, frente a la ley de lavado de dinero, es decir, a dar una serie de información que a veces lo supera, porque una cosa es hablar de operaciones inusuales y otra de operaciones sospechosas. Entonces se quiso un poco poner orden, decir, bueno, esto le corresponde al organismo de control, puede apoyarse en los operadores, pero hasta cierto límite. Entonces se van deslindando las responsabilidades con estos deberes, de manera que no haya una superposición. Por otro lado, muchas veces un despachante, para entrar un poco en el contenido de estos principios, el despachante tiene que, para mejorar su servicio, para brindar un mejor servicio, asume colaboraciones, pero no son deberes. Entonces, que quiera colaborar con alguna gestión para su propia actividad o para la actividad despachante no quiere decir que si no la lleva bien o no la realiza adecuadamente a esa colaboración pueda tener una responsabilidad penal. Es decir, va marcando un poco esa plataforma de donde se
se mueve el despachante. Otra cosa, por ejemplo, básica, el despachante está bien, colabora con los operadores, importador, exportador, pero la operación de transacción, que es la base, la negociación base, él no interviene. Ergo, no tiene por qué conocer, por ejemplo, condiciones de la operación base. No tiene por qué conocer el valor de la mercadería. Puede tener una noción, pero no está obligado a hacer un estudio de valor. Y hoy en día cualquier inexactitud sobre el valor lo arrastra también al despachante. Entonces va marcando de alguna manera límites a lo que es su competencia, de la cual se deriva una responsabilidad. Fija también entre estos principios que rige el beneficio de duda, y eso es fundamental porque el derecho penal es un principio básico y hoy en día muchas veces se olvida. Entonces, estas cosas que están puestas así como principios elementales y que van a ser de alguna manera aplicados por un organismo internacional, les da una pauta a los jueces que deben moverse dentro de estos andariveles, que no pueden apartarse. Y entonces uno va a tener de alguna manera una profesión y una actividad sin tanta sorpresa, porque hoy en día la actividad despachante tiene un escenario sumamente peligroso. Sí, absolutamente. Mencionabas, hablando de peligrosidad, recuerdo que hace unos cuantos años atrás se mencionó un organismo que para nosotros los despachantes de aduana veníamos conociendo los distintos organismos, ¿no? Hablábamos del SENASA, del INAL, de la aduana, obviamente, ni más ni menos, pero apareció un organismo con 3 letras que no sabíamos ni de qué se trataba, pero de golpe y porrazo, por una ley, terminamos siendo sujetos obligados. Y estamos hablando de la Unidad de Información Financiera, la famosa UIF, que hoy pareciera que está en stand-by, ¿no? Hoy pareciera que en algún momento la UIF trabajó activamente en el cumplimiento de su función, y hoy pareciera que tiene una tarea un poco más ayornada o un poco más laxa. Por supuesto son mis palabras, ¿no? No, lo que ocurre es que, como bien decís, esas intermitencias en cuanto a la intensidad de estas obligaciones ocurre porque a través del GAFI, cuando como países estamos cuestionados en cuanto al cumplimiento de las normas sobre lavado de dinero, van apareciendo que los organismos de control se ven desbordados, no están cumpliendo. La UIF, por ejemplo, no cumple sus funciones adecuadamente. Entonces le traslada a los operadores cosas que tendría que hacer el propio organismo. Y ahí es donde uno, en la defensa de los despachantes, tiene que decir, no, esto le corresponde a la UIF, esto otro le corresponde al despachante, porque si no, ese traslado de responsabilidad hace que el despachante tenga que responder por todo. Sí, entonces, perdón. en ese sentido, estos principios, al marcar, por ejemplo, en un momento dado, las reglamentaciones, como me acuerdo de la resolución 63, Claro. le recargaban al despachante una serie de obligaciones que eran propias del organismo, y si se cargaban, que no fueran a su vez incumplimientos aduaneros, porque uno tenía que responder por lavado y por contrabando. Sí, perdón. Por cierto, Oscar se sale de la vaina por sí. responder a este tema, así que vamos a escuchar su opinión. Sí, Guillermo, no. Con respecto a eso y a nivel estrictamente personal, acá no involucro a nadie, entiendo que no tendría ningún sentido que el despachante de aduana fuera integrado como sujeto obligado. En su momento yo creo que, no voy a definir las acciones, pero no se puso la energía para plantear que toda esa información que pedían al despachante de aduana estaba en manos de la AFIP. Por lo tanto, yo creo que asumimos una responsabilidad que ciertamente no era competencia nuestra, insisto, a nivel personal, ¿no? Sí, Oscar, pero la idea de obligado, porque el artículo 20 viene de antigua data, a lo mejor podemos aceptarla. Lo que no se puede aceptar es el contenido de la obligación. Una cosa es que yo tenga que informar, digamos, operaciones que son inusuales, y otra cosa que tenga que ya ponerme a hacer una evaluación si es o no sospechosa
con la relación al lavado de dinero. En ese sentido, me parece que es donde uno fue un poco más flexible y no puso el acento, como bien decís vos, en decir hasta aquí, bueno, podrá ser por estar como operador dentro de la operación internacional o de tráfico internacional, pero no se le puede exigir que haga una investigación o haga tareas de sabueso. Claro. Sin duda, creo que el famoso dicho aquí, ¿no? No me pidas que no puedo patear el córner y atajar el penal, ¿no? Creo que en esto estamos, se superponen. Por mi parte, bueno, los tiempos en radio, lamentablemente. ¿Oscar quiere agregar algo? Tenemos aunque sea sí, adelante. Primariamente quiero transmitir mi gratitud personal e institucional con todo el aporte del doctor Vidal Albarracín. Ciertamente que es muy sencillo moverse en ciertos ámbitos con el apoyo intelectual del doctor Vidal. Así que, insisto, mi gratitud. Y yo no quiero olvidarme, porque esto sirvió también para el desarrollo y el efecto de este documento, que fueron los talleres que organizó el doctor Vidal con la justicia penal económica, no dedicado a jueces, sino a lo que son los operativos dentro de lo que es un juzgado, y yo creo que eso también es valiosísimo, Guillermo. Creo que lo estuviste comentando acá, ¿no, Guillermo, en uno de los programas? Sí, lo comenté en una oportunidad, pero ya que esto es una idea de mostrar la actividad y cómo cuando las cosas, cuando se plantean bien, se logran. Yo también lo felicito a Oscar y al presidente, porque realmente muchas veces la constancia hace que estas cosas lleguen a dar a luz. Así que un placer haber trabajado en equipo con vos, Oscar. Y no se agotó porque hay un documento futuro que se hablará seguramente en este ámbito, que es el trabajo que también se presentó en la Asamblea de ASAPRA sobre el comercio e-commerce. El comercio electrónico. Así que es lo que viene. Pero eso dejémoslo para otro programa. Ahora Sí, Guillermo, un abrazo. Como despachante de aduana, quiero agradecerte toda tu colaboración. A Oscar, por supuesto, también por trabajar incansablemente por defender los derechos de los despachantes de aduana. Guillermo, te mando un gran abrazo. Gracias por todo esto que estás haciendo por el centro de despachante y sobre todo por los despachantes de aduana, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, y en tu nombre a todos los despachantes. Para mí es como una familia, y realmente es un placer porque es un ida y vuelta. Muchas gracias. Hasta siempre. Un abrazo, Guillermo. Estás escuchando Despachantes, un programa dedicado a los despachantes de aduana y el comercio exterior. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Escucha Despachantes. Hasta la
Muy bien, son las 13:45 minutos, 20 grados la temperatura, el sol que ingresa aquí por la ventana, que ya empieza a calentar el estudio, ¿no? Qué conversación interesante, ¿no, Oscar? Realmente de una riqueza intelectual, el aporte del doctor, todo el aporte jurídico y la mirada de la UIF, todo esto que veníamos hablando en algún momento. No me acuerdo, veníamos caminando de esos tantos viajes que hemos hecho juntos, Oscar, y en una oportunidad que yo te presté muchísima atención cuando mencionabas que, en mi caso particular, cuando recién me gradué, los despachantes de aduana, que estaban a mi alrededor con algo de experiencia, mencionaban que, me decían, pibe, cuídate mucho de los 954, ¿verdad? De las infracciones. Y cuando va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta que en realidad el 954 es un juego de niños. Y lo que va viniendo y lo que va llegando a estos tiempos es mucho más peligroso, porque el 954 serán multas pecuniarias o de dinero, pero que a la larga o a la corta se van a terminar abonando. Pero aquí, al hablar de lavado de dinero, el hablar de narcotráfico, el hablar de la UIF, ya es hablar de no solo penas pecuniarias y millonarias, sino la pena de cárcel, ¿no, Oscar? Esto que veníamos hablando de la responsabilidad. En uno de los encuentros que teníamos de trabajo en el centro, nos trajo la información el doctor Vidal, en Córdoba, un juzgado penal económico creo que era, estaba con una causa, si no me equivoco, era de contrabando, y estaba caratulando como asociación ilícita, con una pena que era patético, solidarizando al despachante de aduana en la asociación ilícita. Evidentemente eso fue también disparador, lo planteamos en el seno de ASAPA como fundamento del documento, viendo que bueno, en ciertos espacios, en este caso con este ejemplo de Argentina, la afectación era mayúscula, entonces es muy severo, y yo creo que este documento va a generar cambios. Tengo la sensación, porque la intención es trabajarlo con otros organismos internacionales que hagan también una adhesión, un apoyo al documento, pero sí, ciertamente me parece. Sí, creo que es importante, sí. Pero quizás, por lo menos desde este micrófono, tratamos de hacerle llegar a los oyentes la importancia de este documento a través de las palabras del doctor Vidal Albarracín, a través del trabajo de Oscar Derz en ASAPRA, del presidente Loiso. Hay todo un equipo que viene trabajando, y cuando lo publiquemos, les pedimos a ustedes, despachantes de aduana, que se tomen el tiempo. Entendemos que la vorágine del trabajo hace que uno a veces sobrelea las noticias, pero no lo haga con detenimiento. Creo que este es un documento que no tiene desperdicio, creo que es un documento que tiene todo lo necesario para que estemos alerta en lo que viene. Y por eso creo que es de suma importancia que nos tomemos el trabajo de sentarnos y leerlos minuciosamente. A partir de mañana ya va a estar publicado, queríamos hoy tener la primicia de Oscar aquí en la radio, a partir de mañana lo van a tener publicado a través de los medios de comunicación que el CDA tiene para el intercambio con los colegas, y creo que es importante, insisto, que quizás desde el micrófono es muy difícil a veces transmitir la importancia de alguna cuestión. Pues bien, lo voy a decir con todas las letras, este documento es muy, pero muy importante para que todos los despachantes de aduana lo tengan bajo el brazo, lo lean y lo tengan a mano en mente, porque va a tener que ser usado en más de una oportunidad. Y como les decía Oscar, este documento fue de muchísima importancia para El Salvador, en una cuestión muy, pero muy complicada, donde implicaba allanamientos y distintas cuestiones legales, pero de mucho peso. Así que les pido que se tomen el minutito de tiempo para poder leerlo, porque este es un documento no solo que se ha ganado distintos galones. Me refiero al primer galardón que tuvo, fue la Declaración de Cartagena. Un documento tiene que ser de mucho peso para que sea declarado, ¿verdad, Oscar? ¿O estoy exagerando? Tiene que tener fundamento, y a veces hay contradicciones y los países no adhieren al documento. Por eso, bueno, yo mencioné que hubo que limar algunos aportes que hicieron otros países porque colisionaba con la normativa, claro. Entonces, no es sencillo. Bien. Te propongo al secretario de la institución, le propongo
escuchándolo al doctor Vidal, se me planteó que yo creo que ameritaba un encuentro en el CDA con la presentación del documento y con las explicaciones que el doctor pueda dar del decálogo de trabajo. Lo dejo picando a la secretaría. Había un viejo conductor que decía, se ha formado, pero no una pareja, sino que aquí se ha formado una capacitación. Sin duda, a partir de este momento trabajaremos con el equipo de capacitación para que todos los despachantes de aduana puedan escuchar de primera mano este documento, esta declaración de Cartagena, y que podamos compartirla no solo para los despachantes de aduana de Buenos Aires, sino para todo el país, que lo vamos a transmitir en videoconferencia. ¿Ajustamos las fechas? Queda comprometido. Oscar, quiero unos minutitos que nos cuentes lo que viene, lo que se viene, lo próximo. Conjuntamente con este documento de responsabilidad, es que esto creo fue en la reunión de directorio de La Habana, el vicepresidente de Área Conosur, Pedro Castro de Uruguay, le pidió al presidente Loiso si emitía un documento sobre trabajo electrónico, sobre comercio electrónico. Obviamente aceptamos, y bueno, conjuntamente con una comisión consultiva que integraba el doctor Vidal Albarracín, Rubén Pérez, Enrique Loiso, el doctor Acchieri, el doctor Bustos, creo que el doctor Lager también participé. Hicimos un documento sobre el comercio electrónico. Trabajamos con información de la OMA, con el documento de comercio intrafronterizo de la OMA, y después logramos un documento que fue del grupo consultivo privado de la OMA, donde planteaban todas las observaciones que tenían sobre el comercio electrónico. Es muy vasto, es muy largo, ya el documento también se va a difundir, pero bueno. Y por último, ahora estamos trabajando sobre lo que viene, que es el acuerdo de facilitación, el 11ª conferencia ministerial que va a ser en Buenos Aires ahora en diciembre, y bueno, ahí se va a hablar sobre los comités nacionales de seguimiento del acuerdo, y el centro tiene también una comisión consultiva que está trabajando sobre el tema. Bueno, como verán, estimados colegas, el centro viene trabajando no solo en los temas de coyuntura, no solo en la diaria, sino también en temas que hacen y que traspasan el ámbito nacional, como son estos temas, ¿no? El hablar del e-commerce, el hablar del convenio de facilitación, el hablar del tsunami de paquetitos. ¿Recuerdan aquella famosa frase de la doctora Hinojosa en el congreso del Hotel Alvear? Así que, Oscar, realmente quiero que te quedes porque tenemos una nota en línea, pero creo que toda la información que has compartido con todos los colegas es de suma importancia, y realmente como despachante de aduana y como autoridad quiero agradecerte el trabajo que venís realizando en conjunto con el presidente Loiso en ASAPRA. Hoy creo que tenemos un trabajo importantísimo que se viene realizando en este balance, y creo que para finalizar, como todo balance, creo que es altamente positivo. El único problema es que tenemos que vamos a tener que pagar mucha ganancia, mucho impuesto a las ganancias, pero creo que es altamente positivo, Oscar. Bueno, gracias por la invitación y seguiremos trabajando sobre estos temas. Muy bien, tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que hablar de la próxima capacitación que el Centro de Despachante de Aduana tiene para sus socios, que será el día miércoles 22 de noviembre a las 17:30 horas, y el taller lleva como título ¿Cómo seleccionar un buen candidato para su empresa? Esto que veníamos hablando en el inicio del programa con Anabela, ¿no? Cuando un estudio de despachantes de aduana o un despachante de aduana necesita sumar colaboradores a su trabajo, tiene que tener en cuenta muchísimas cuestiones que uno cree que simplemente con la entrevista resulta suficiente para poder seleccionarlo, y bueno, obviamente para esto tenemos en línea a alguien que sabe y mucho de esto, así que le damos la bienvenida a la licenciada Gabriela Urrunaga. Hola Gabriela, Marcelo Rabia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Y la verdad que te llamamos para que le comentes a los oyentes brevemente qué se va a encontrar en este taller que vos lo dictas. Sí, fundamentalmente, digamos, brindar las herramientas, la metodología para que los despachantes de aduana puedan manejar directamente sus procesos de selección y que puedan lograr, digamos, encontrar el candidato más adecuado y más idóneo para sus organizaciones, ¿no?
Ese es un poco el objetivo fundamental, ¿no? Que se puedan encontrar con las herramientas, la metodología. El proceso de selección de personal es un proceso muy metódico que sigue diferentes pasos y que siguiendo esos pasos se garantiza una selección exitosa. Te pregunto neófitamente, ¿no? El patrón de herramientas, ¿es idéntico para todos los perfiles en la necesidad de cubrir ese puesto? Es decir, que arranca con un perfil único y después se va abriendo el nivel de especificidad, o en realidad va a depender de cada uno de los niveles de necesidad específica que tenga para tomar ese empleado? Bueno, en realidad, digamos, en principio se detecta la necesidad de qué tipo de perfil se requiere para la organización, ¿no? Eso es lo más importante. Una vez que nosotros podemos hacer esa descripción de qué es lo que necesitamos, y un poco el taller tiene que ver con esto, con aprender a describir cómo se hace una descripción de puesto, después se aplican una serie de herramientas con una cierta metodología que son en general para todas las posiciones. Pero hay algunas posiciones que por especificidad se aplican determinadas herramientas muy específicas que tal vez completan el proceso de selección. Por ejemplo, la entrevista es básica, digamos, para cualquier proceso de selección, ¿no? Todo lo que es la averiguación de antecedentes, los exámenes psicolaborales, como también los ambientales completan, la averiguación de antecedentes, todo eso tiene que ver con herramientas básicas. Después hay algunas herramientas que se puede aplicar según el nivel de seniority también de la posición, ¿no? Determinada experiencia que se requiere para un puesto, por ejemplo, que implica hacer un ejercicio, una determinada evaluación para detectar si esa persona, por ejemplo, maneja determinada herramienta, o, por ejemplo, en el tema de idiomas, un examen de idiomas. Todo depende del tipo de posición y qué herramientas podemos utilizar. Siempre hay una batería base. Después, en base a ese tipo de posición, se aplican esas herramientas y algunas otras para completar y garantizar que ese proceso realmente sea exitoso. No sé si respondo tu pregunta. Sí, absolutamente. Estamos un poquito cortos de tiempo. Si yo quería comprometerte a lo siguiente, Gabriela, ¿le podés dar a los oyentes 3 tips mínimos para una próxima contratación? Ya conocés los despachantes de aduana, porque vos ya los conocés. Sí, sí, los conozco. Okay. 3 tips mínimos, y que obviamente la continuación de estos 3 van a ser mañana en el curso, ¿no? Pero 3 tips mínimos para cerrar. Bueno, en principio, digamos, como un tip así fundamental para cualquier posición es la buena descripción del puesto, ¿no? Es decir, hacer una descripción muy detallada de lo que se requiere para la organización. Me parece que es el punto nodal de todo el proceso, que después tiene sus diferentes etapas. Pero la descripción del puesto es fundamental. Otro punto fundamental es dónde publicar, dónde buscar a los candidatos para la organización, ¿no? Bien. Es decir, hoy tenemos una serie de herramientas de tecnología que son claves para todo lo que es el reclutamiento de personas especializadas en comercio exterior, y en las bolsas de trabajo de las universidades, que encontramos muy buenos postulantes, y eso me parece que también son herramientas muy importantes para poder detectar buen nivel de candidatos. ¿Y el último? Y después la entrevista. Bien. Me parece que la entrevista es la herramienta fundamental para poder encontrar y detectar las capacidades, los conocimientos, las habilidades de una persona. Todos tienen muy buenas capacidades, pero hay algunas personas que son las más adecuadas para la organización, o que tienen lo que la organización en ese momento necesita, para la organización y para el equipo de trabajo donde se va a incorporar esa persona, ¿no? Bien. Entonces, la descripción del perfil, la publicación del aviso, que me parece que es muy importante para reclutar muy buenos candidatos, y la entrevista. Gabriela, creo que estos tips son fundamentales. Ya tomamos nota, me imagino que los despachantes de aduana del otro lado también tomaron nota de esto, y seguramente también están tomando nota que mañana
mañana a las 17:30 horas van a estar presentes allí. Gabriela, te Exactamente. agradecemos mucho y Los nos estamos viendo esperamos. mañana. Que estés muy bien. Bueno, cómo no. Gracias. Un saludo y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bueno, muy bien, tuvimos entonces a la licenciada Gabriela Urrunaga, quien mañana va a dictar un taller, no se olvide, a las 17:30 horas, de cómo seleccionar un buen candidato para su empresa. Ya estamos sobre la hora de cierre, creo que hoy tuvimos un programa más que interesante, con toda la información del sector, con la información de ASAPRA, con lo que vendrá, con la responsabilidad del despachante de aduana, el e-commerce. Qué programa, ¿no, Oscar Horacio? Interesante. Para la Todo. próxima, te comprometo para un próximo programa. Le agradecemos mucho a Anabela por haber estado acá. No llegamos ni a tiempo a decir las redes. Repetimos las redes dale, rápidamente. repetila rápidamente. Estamos en Facebook en @Centro Despachantes, en Twitter CDA Rep Arg y en Instagram CDA Rep Arg, la misma sigla. Lo comprometimos, Oscar, a que vuelva, porque Sí. hay mucho más para seguir Por hablando supuesto. sobre esto. Está grabado esto, ¿no? Esto Vamos está a ver. grabado. Perfecto. A ustedes Vamos a les agradecemos por haber estado ahí. Luisito, hicimos lo que pudimos y para la próxima esperamos estar acá. Hasta la próxima, gracias. Chao. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga